Ya arrancó la charla acá y ya arrancó la rueda de mate, pero ahora la compartimos con todas y con todos. Tengo el gusto que quiera visitarnos el diputado José Carlos Maía, hombre de Uruguay, profesor, canario de ley. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, exacto. Todas las cosas son verdad. Y son cuestiones que hacen a uno mismo, porque bueno, soy canario de siempre, vivo, como dice la canción, en la misma ciudad, con la misma gente. Y tú lo decís con orgullo, aparte de eso. Te lo he escuchado decir en alguna oportunidad con un énfasis particular. Porque, a ver, es parte de la identidad de uno, ¿no? Yo hace muchos años estoy en el Parlamento y nunca me fui de Las Piedras, donde vivo. Casi te diría que no me fui ni del barrio, prácticamente. Mira. O sea, me mudé algún tiempo, pero siempre dentro de Las Piedras. Y después seguí con lo mío también, que es la docencia. ¿Y la intendencia? Y la intendencia fue una experiencia que competimos con Yamandú. Salimos bien, en el sentido que el Frente le fue bien. Muy bien. Tuvimos la mayor votación como Frente Amplio en todo el país, creo. Salimos casi 60-40 en los votos, 63-37 para serte más exacto. Y además tratamos de hacer una campaña que articulara perfiles distintos y que no fuera de confrontación en términos personales ni políticos graves. Que sumar y no restar. Claro, y eso tanto fue así que los dos terminamos siendo los dos candidatos más votados del Frente en la pasada, del Frente no miento, de todos los partidos en Canelones. O sea, los dos del Frente, pues venían los demás. Y bueno, eso tratamos que en los 5 años esto no solo fuera una cuestión de campaña electoral, que a veces te puede resultar un tanto cosmética en las cosas, porque dice, bueno, se para así porque estima que le va a ir bien, y no, en realidad en estos 5 años ustedes no registraron, los periodistas, un solo episodio de enfrentamiento, ni mucho menos, nada de eso. Y bueno, pero eso no es porque vos no es que digas amén a todo, sino que cuando tenés diferencias, las planteas personalmente, tenés códigos para hacer estas cosas, y dentro de los códigos está en que primero hablas con la persona, buscas una solución y promovés la unidad como un valor ideológico y ético, digamos, identitario, como se dice de la izquierda. Yo me formé así y trabajo así. Cambió el eje, mira, esto iba a ser el día después, ahora arranca con el día antes. ¿Va de vuelta a la intendencia? No. ¿Es firme el no? Sí, es un no firme en el sentido, primero porque estamos en el momento de definiciones. Los plazos indican que es el 9 de febrero el último plazo para las convenciones. Y Canelones tiene particulares complejidades. ¿Por qué? Porque tenés 30 municipios. Sí, y es un país dentro del país. Exacto. Y tenés que definir 30 candidaturas a los municipios. En cada una de ellos van concejales, ni hablar de la lista de ediles. Entonces, yo creo que las candidaturas tienen que ser en función de las necesidades políticas generales y partidarias. Y entiendo que en términos generales se ha hecho una muy buena gestión del Frente, con buena imagen, y no creo que este sea el momento en que uno pueda, desde el ángulo de la competencia, aportar al proyecto, porque lo importante es que vos te sientas útil en una propuesta colectiva. La vez pasada era distinto. ¿Por qué? Porque Yamandú era por primera vez candidato, y yo también, y había cesado Marcos Carámbula, que no podía volver a ser. Entonces este no es el caso, Yamandú puede ser candidato de vuelta, y por lo tanto me parece más natural apoyar la continuidad de un proyecto que... A ver si entiendo, si fuera por ti y por tu fuerza política, ¿un solo candidato a la intendencia o más de uno? Eso lo estamos valorando, eso no lo hemos resuelto, la verdad sea dicha. Tenemos que analizarlo en forma colectiva, pero no lo decidimos porque sabemos que hay otras intenciones de candidaturas, pero no la nuestra. Entonces, eso lo va a definir el Frente, calculo que entre diciembre y enero, ¿no? Es curiosa la política, sí, porque hay otras propuestas, Yamandú Costa, por ejemplo, Yamandú Costa que no tiene ninguna posibilidad. Entonces me pregunto para qué se plantea, visto de afuera, ¿no? Todo el mundo sabe que el candidato va a ser Orsi, la verdad.
Ahora, para que alguien se plantea competir anticipadamente y ya pone carteles, para mí es un misterio. Hay cosas de la política que confieso que es un misterio. Si es una jugada de ajedrez para la otra elección, si es una jugada por elevación para una diputación, si es en realidad una jugada porque no sé qué pasó una vez que tuvo un problema. No entiendo, sinceramente. Y lo planteo así, capaz que tú me das alguna pista. Bueno, a veces es un poco cada cosa, ¿no? Y desentrañarlo lo ves después. Tiene todo el derecho, en este caso Yamandú Costa, que es un compañero que uno conoce también hace muchos años, a ser candidato. El tema es que la habilitación pasa por parte del frente. Y a veces, no digo que este sea el caso, pero a veces la gente toma candidaturas para posicionarse hacia el futuro. Por ejemplo, a ver, yo no voy a dar nombres, sí. Pero es claro que la competencia electoral que tuvo el frente ahora a la presidencia de la República, había algunas que eran más fuertes que otras, y el que vos te posiciones como candidato, después te sigue con una especie de estela, si no te va muy mal, que te acompaña en el proceso inmediato, se te posiciona distinto. Porque bueno, digamos, el frente tiene una cosa que es muy buena, entre tantas, es que cuando vos sos candidato común del frente, ya sos un candidato frente amplista, o sea, trascendiste tu sector, es distinto. A mí me tocó vivirlo, por eso te lo digo. Entonces, pero en mi caso particular, creo que es algo que tenés que administrar en el sentido de cuándo es oportuno y cuándo no, cuándo sumás y cuándo no. Y en política, como en otras actividades humanas, pero en política conozco un poco más, la vanidad y los egos juegan. Toda actividad humana, convengamos, ¿no? Cómo lo regula uno, claro, cómo lo administra, es la cosa. O sea, la condición humana, para hacerte claro. Sí, o sea, ese es el punto. Entonces, y saber cuando vos sos un aporte para una causa. A veces no siempre sucede, ¿no? Yo he tenido experiencias, el Frente ha tenido experiencias tristes de enfrentamientos internos muy duros que han perjudicado al Frente. Maldonado, por ejemplo, sin dar ningún nombre en particular, es clarísimo. Clarísimo. Hoy es difícil que el Frente Amplio pelee con la fuerza que merece la intendencia de Maldonado, no porque Antía sea un intendente brillante ni nada que se le parezca, sino que a veces las cosas están más adentro de uno que afuera. Y hay que asumirlo, ¿no? Ya que salió con el día antes y no el día después. Pintó para ese lado. Sí, no, y vamos a profundizarlo. ¿Por qué únicamente Canelones y Montevideo gana el Frente Amplio? ¿Y por qué departamentos que había ganado? Bueno, Maldonado no puede decirse esa pelea entre perro y gato, esa cosa ridícula, ese conventillo que armaron dos referentes, iba a terminar mal. Cualquiera lo veía venir. Y no tomó partido por ninguno de los dos. Pero era ridículo lo que hicieron el uno y el otro y el uno y sus entornos. Pero se perdió en Artigas. Se perdió en Florida, está en discusión Salto, Paysandú. ¿Qué pasó? ¿Por qué eso? ¿Y por qué no se avanza en otros departamentos? Bueno, todavía falta mayor desarrollo político del Frente en el interior. Y el Frente es muy capitalino, hoy te diría más metropolitano. Bueno. Y en ese sentido, digamos, hay que pensar una estrategia que te permita darle mayor sostenimiento a determinados proyectos en el interior. Hay oportunidades para hacerlo y hay coyunturas para hacerlo. Y creo que hay que aprovecharlas en los términos de decir que el ciudadano cada vez más se para distinto en función de lo que tiene adelante. No va a comer milanesa de postre, ¿verdad? Ni el plato abrebocas va a ser el postre, va a elegir lo que tiene, va a elegir, y vos tenés que proyectar gente que tenga capacidad, y además saber que en política y en la izquierda las cosas también suponen procesos de acumulación, y creo en eso. La izquierda se formó así, y fue su historia. ¿Y qué desaprendió? ¿Por qué perdió departamentos que había ganado?
Y creo que, digamos... Sacando Maldonado, que es un No, caso y bueno, atípico. creo que dio el paso más grande que el pantalón en algún caso. Creo que no tuvo los cuadros suficientes desde el punto de vista de la gestión a la altura de las demandas. En algunos casos hubo internismo, depende de cada lugar. Y al mismo tiempo, tampoco vos cambiás estructuralmente tan rápido cuestiones que están a nivel cultural, porque también ganaste por poco. O sea, no es que le pasaste por arriba con los votos a nadie. Las definiciones son muy por cientos de votos, 200 votos, 300. Entonces, donde cometes errores, la derecha en general no te perdona, porque tiene más años en esto, tiene más medios y hay mucha plata atrás, muchos intereses. Y además hay una cultura ancestral que juega. Por ejemplo, mira, si vos comparás, en las elecciones departamentales tenés 2 hojas de votación. La hoja chica, Sí. que es el municipio, por ejemplo, Parque de Plata, y la de la intendencia, ¿verdad? Entonces, en las localidades más chicas, la distancia entre la hoja chica y la grande es menor. Es decir, la gente elige, mira bien a quién pone para alcalde con el intendente. En las ciudades más grandes, por ejemplo, Ciudad de la Costa, por nombrarte una, hay una distancia muy grande entre la hoja del intendente y el alcalde, porque el alcalde no lo conoce muchísimo menos Claro. que al de San Antonio, el de Tala o el de Míguez. Y a su vez, eso es un dato importante. Sí, sí, qué interesante. Sí, y a su vez pasa que en esos lugares la tradición cultural, político-cultural es más ancestral de blancos y colorados. Entonces el proceso de desarrollo de un liderazgo local que implique confianzas y una cantidad de cosas, bueno, te lleva más tiempo. ¿Martínez tendría que ser candidato a la intendencia de Montevideo? Bueno, Él lo va a decidir, por supuesto, él lo va y a después decidir. el Frente Amplio, pero en tu opinión, ¿estaría bien o estaría mal? ¿O tendría que encabezar la oposición? ¿O tendría que intentar tener otro rol? ¿O como él mismo dijo en algún momento, dedicarse a la actividad privada y a los nietos? yo no lo veo esto último. Si a mí me preguntás, A ti. a mí me parece, yo lo veo más en un rol general en el frente que en uno específico que ya estuvo. Pero bueno, hay un componente, es decir, valoro que es un capital político del frente. Cuando te digo que sos un candidato común del frente, ya trascendiste la frontera de tu partido. Lo que tú decías, te preguntaba justamente por eso. Por eso, entonces tenés que ver como frente de dónde más aportás. Ahora, me imagino un escenario con una renovación de candidaturas en Montevideo, pero ahí me meto hasta ahí por aquello que dijimos al comienzo, ¿no? Mi condición de canario. Claro. Pero hay un componente muy montevideano y el frente tiene que mirar con mucha atención estos procesos, ¿no? Ya que estamos con las intendencias y con las elecciones, hay quien plantea que la autocrítica que se tiene que venir sea después de las elecciones. Ayer hablaba con el secretario general del Partido Socialista, que estaba un poco asombrado, bueno, del rol que tuvo un encuentro que tuvieron los socialistas el domingo, donde elementos reservados, privados de ellos, trascienden y plantean elementos de feroz crítica. ¿Cómo la ves tú? Hay que comenzarla ya. Tiene que tener este grado de crítica, tiene que ser más tenue. Hay que esperar a después de las las departamentales. No se puede esperar. Tendría que haber empezado ayer. No, hay que conducir políticamente las cosas. Esa es la clave. Primero, el mundo perdió la privacidad. La política también, no estás ajena a eso. Entonces, yo tengo decenas, no sé si decenas, pero una cantidad de episodios desde tiempos inmemoriales, en el sentido, a ver, tengo un ejemplo concreto, que no lo hablamos fuera de micrófonos. Crisis de 2002, estábamos en plena evaluación de cuándo se había terminado de votar la replanificación de la reprogramación de los depósitos bancarios, la llamada ley del corralito, Sí, sí. que fue muy polémica.
en un momento que era muy extremo, o sea, parece muy lejos todo ahora, pero... un momento muy delicado. Muy delicado para el Uruguay. Y el frente estaba tenso a lo máximo. Me tocó personalmente en esa época, porque bueno, la que terminamos ahora es mi 5ª legislatura, por la 6ª. Entonces, como que soy una especie de testigo de muchas cosas vivientes. Sos la memoria de algunos momentos. Soy la memoria, y tengo memoria además. Pero ¿qué pasó? Tuvimos una reunión con Tabaré. El lunes siguiente, eso se votó, pongamos, entre viernes, sábado y domingo, fue una cosa así. Uh-huh. El lunes tuvo una reunión. Y en esa reunión estaba bastante tenso. Y cuando yo hago una afirmación ahí, porque digamos me calenté en el momento, yo soy un tipo tranquilo, ¿tá? Pero como todo tranquilo, cuando se enoja, ¿verdad? Y dicen que es más bravo un tipo que está calmo habitualmente y se enoja. Bueno, yo me calenté con una circunstancia política que esta no la voy a decir, pero lo que quiero decir, en ese lugar, al poco tiempo, al día siguiente salieron exactamente mis palabras en el diario El País. Exacto lo que yo dije. Y eso trajo consecuencias políticas fuertes. Y yo no hablé con El País ni hablé con nadie, pero me sacaron. Y eso se generó un lío que después pasaron 5 millones de cosas y no pasó más nada. Pero lo que te quiero decir, el trapicheo ese siempre ese es salado, cualquiera te saca, y hoy más aún ahora, estoy hablando de la época en que había celulares, había todo, pero no es hoy, que vos cualquiera te graba, te hace cualquier cosa. Entonces cuando vos perdés la privacidad en política, eso digo, perdés la calidad del debate, porque alguien no te dice todo lo que piensa, en los términos que lo piensa, porque una vez que lo que te dice a vos mano a mano, puesto o sometido a la opinión pública en general, adquiere una resignificación y una consecuencia que no es la que se busca. Entonces, es muy grave eso, no en el término del Partido Socialista, que es un tema que le pasó al socialista, como le puede pasar mañana a nosotros, cualquier otro. El tema es que pierde la calidad. Entonces, hay una nueva forma de hacer política que no me gusta mucho una parte de ella, ¿tá? Pero que existe. Entonces, la autocrítica tiene que existir. Yo diría que la primera parte tiene que ser una reflexión. Una reflexión antes. Sí, una reflexión. Y cerrado el ciclo electoral, sí pasar a una autocrítica más severa. Digo que tiene que haber una reflexión, porque no es explicable para el militante que casi en algunos casos tomó por asalto al Frente Amplio, por suerte. Sí. Y salió gente joven que me llamó mucho la atención. Mucha gente joven que salió para adelante y metió. Dio una lección a muchos dirigentes que estaban quebrados. Pero además, a mí me dijo un joven en Melo, en la entrada del barrio Tiririca, en una barriada que fuimos a hacer, me dice el muchacho, mire, yo no sé cómo vamos a salir. El domingo estábamos muertos, pero el lunes nos juntamos todos los jóvenes de 33, yo soy de ahí, y vivo acá ahora en Cerro Largo, pero no sé cómo vamos a salir, pero yo quiero dar esta batalla con dignidad, me dijo. Y me quedó marcado esa frase de un muchacho joven. Sí, sí. Estoy diciendo que eso era la primera semana. Claro. O sea, a los pocos días. Donde varios dirigentes se quebraron y se fueron a su casa. Entonces, claro. Sin dar ningún nombre, conozco más de uno. Bueno, entonces. Que les creyó las encuestadoras y al sistema artificial. Exacto. Se lo comieron como propio. Y bueno, y terminaste en una diferencia de 37.000 votos. Que en términos electorales es muy poco. Es nada. Es nada. Entonces, tenés que buscar la parte positiva de lo que fue esta campaña, para el frente que la hubo, de este tramo que la hubo, y no tenés que eludir las críticas y las autocríticas que hay que hacerse. O sea, el riesgo de postergar es que no llegues a la densidad necesaria que te permita después crecer. Pero lo que pasa es que el frente se tiene que hacer una autocrítica que trascienda a la campaña electoral y sus resultados, y que vaya más allá de eso. Por eso creo que si se hace después de mayo,
de todas maneras hay cosas que tenés que discutir sí o sí. Tengo el gusto de estar compartiendo un mate y una charla, una reflexión en voz alta con el canario diputado José Carlos Maía, Asamblea Uruguay, Frente Amplio. ¿Y cómo sigue todo esto? Ni día antes ni día después. ¿Cómo sigue usted? ¿Cómo sigue su sector? ¿Cómo debiera seguir el Frente Amplio? Bueno, empecemos por el Frente. El Frente tiene que conducir políticamente esta etapa. Cuando digo conducir políticamente no significa inhabilitar ninguna autocrítica, nada. Significa prestar mucho oído a lo que nos digan los Frente Amplistas en todo el Uruguay, aquellos que nos tomaron por asalto en el sentido afirmativo y positivo del tema, y bueno, decirles que los queremos escuchar y que queremos contar con ellos. Es decir, toda esa efervescencia que se juntó espontáneamente de jóvenes, de médicos, de docentes, de arquitectos, de ingenieros, de enfermeros, de asistentes sociales, de psicólogos, de toda una cantidad de poetas. Ahí está. Yo sigo asombrado de eso. 38-0 dicen los poetas en referencia a lo que fue la otra declaración de referentes culturales, entre comillas, que sacó el Frente Multicolor. Por eso le digo, entonces, eso me parece que es lo importante. O sea, saber conducir eso. Segunda cuestión, tratar de hacer un trabajo político muy fuerte para posicionar al Frente Amplio en defensa de los derechos conquistados en estos 15 años por la sociedad uruguaya. Y empezando por los derechos laborales, pero también vinculadas a las cuestiones a la seguridad, qué conceptos se plantean y demás, en una cantidad de agenda que ahora es mano el Poder Ejecutivo entrante y la coalición multicolor triunfante. Y el Frente se va a posicionar desde ese lado. Y en cuanto a Asamblea Uruguay, yo creo que también tiene que entrar en un proceso de autoanálisis y de búsqueda de ayudar a confluir a todos los que pensamos parecido para, que los equilibrios en el Frente sean mejores y que la dispersión electoral no perjudique, como perjudicó, el desarrollo político y la expresión política de ciudadanos que querían darle determinada potencia a esta visión sereñista del Frente Amplio y que, por las reglas electorales vigentes y por cierto grado de, quizá de vanidades o de distintos factores subjetivos, no logramos articular y estar a la altura del respaldo que la gente nos dio. ¿Hubo un chisporroteo allí, Danilo Vergara Danilo, similar a el de Maldonado? No, similar nivel, no, porque en realidad sí, obviamente hubo opciones distintas. No. Es decir, eso, cuando Vergara decide ser candidato y el FLS en su conjunto, casi hasta el final, hasta la irrupción de Darío, sí, ¿verdad? Sí. Decide acompañar a Daniel Martínez. Ahí hay unas estrategias distintas y eso es lo que pasó, pero no hubo, como decirte, enfrentamientos personales ni cuestionamientos políticos públicos entre ambos, por lo menos yo no lo vi. Pudo haber algún episodio concreto, pero me parece que tuvo mucho más que ver con decisiones estratégicas que con otra cosa. Yo pregunté por el futuro de Carlos Maía, Asamblea Uruguay y el Frente. Empezó por lo último, el Frente. Vamos ahora a Asamblea Uruguay. Asamblea Uruguay, lo que te decía. ¿Cómo la ves? ¿A dónde va? ¿Qué tiene que hacer? Y ¿Cómo pararse? Creo que primero tiene que mirarse a sí misma, potenciar a sus compañeros en el interior. Hay lugares donde también, porque el efecto de haberse roto el FLS en el momento que se generó, nos generó dificultades a todos los que los integramos. Entonces, pero hay una masa importante de compañeras y compañeros en el interior que hay que aprovechar en el sentido de estimular y proyectar ahora en esta elección departamental. Y después buscar articular la conjunción de visiones con todos los que nos definimos sereñistas. Para mí, ese es el camino. ¿Y el diputado Carlos Maía, dónde se imagina? ¿Con qué proyecto? ¿Descarta ya la intendencia? ¿Cómo se imagina? Bueno, en el Parlamento, sin duda. Sí, pero ¿haciendo qué? ¿Cambiando qué? ¿O no creo que vaya a pensar flotar? No. ¿Continuar? No. ¿Tendrá algún proyecto, algún sueño? ¿Algo que quiere cambiar sí o sí? Bueno. ¿Quinta vez? Yo quiero
Sexta la que viene. Sexta vez. Capaz que hasta tiene a Graciela Bianchi como presidenta. Es un momento difícil. Es duro eso. Es duro imaginarlo eso. Pero bueno, pues se va a dar capaz. Sí. Pero, a ver, yo creo que lo primero es ayudar en lo personal. Eso. ¿Cómo te imaginas? A ver, en estos tiempos he ocupado una responsabilidad a la cual no le he podido dedicar todo el tiempo que ella necesita, y espero ahora poderse hacerlo, que es la vicepresidencia del Frente. Yo soy uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, y creo que el Frente Amplio ahora... ¿Vas a dedicar más tiempo a eso? Sí, voy a dedicar un poco más de tiempo a eso. Y después, sin duda, el debate parlamentario y la defensa de los derechos conquistados, y en un trabajo territorial fuerte, voy a recorrer todo lo que pueda el tiempo hacer y estar dando un debate público en todas aquellas cosas que sean necesarias. Es decir, la construcción por un lado del espacio político en el que pertenezco, en el que soy, es decir, fortalecer al Frente, trabajo territorial y en el Parlamento, bueno, tratar de aportar a mis compañeros la experiencia que uno tiene en esto, porque en realidad a veces la gente se plantea varias cosas con respecto al Parlamento, ¿no? Por ejemplo, el tema de una cámara o dos. Yo soy hincha de la bicameralidad. ¿Sí? Sí, totalmente. Yo soy hincha de una sola, mirá. Sí, pero mirá que tengo experiencia para decirte de las cosas que hemos frenado de una, de los disparates que se han frenado de una de otra, es de todo, mirá, es, digamos, al ciudadano, como concepto garantista. En mi opinión, en mi experiencia, no es que tenga la verdad a mi mano, ¿no? Es lo que pienso. Ha generado garantías. Y cuando se quiere acelerar, como el caso que dije recién de la crisis 2002, acá en Proyecto en 3 días, se saca. Eso por un lado. Dos, la renovación es muy alta. Pero es muy alta. La gente y los partidos renuevan sus cuadros. Y si vamos, la verdad que no me puse a revisar, pero si vamos a ver a quienes eran legisladores en esta última, hasta que va a terminar, y los que van a venir, debe haber una renovación no menos del 50 o 60% del Parlamento. Yo te doy un argumento folclórico. A ver. Siempre pensé que era medio monárquico esto, que hubieran dos cámaras. Sí, la de los lores, un gasto de dinero, todo eso, pero un elemento folclórico. En la última legislatura me enteré, y todavía no puedo creerlo, no se puede tomar mate en la Cámara de Senadores. No sabía Toman eso. En la Cámara de Diputados, pero los senadores, incluidos los del Frente Amplio, han hecho un acuerdo, los señores y señoras, que no está bien visto hacerlo en la Cámara de Senadores. Me pareció que reafirmaba mi concepto. Qué raro, no, clasista. pero esa no la tenía, ¿eh? Te la asumo. No la tenía. Sí. Sé que es mucho más estricto el Senado en algunas cosas. A Danilo, si alguna debe preguntar, sí, pero no me... Te hago una apuesta, yo pago 10-1 que no. No, la doy por buena. Solo quedé de lado, cuando me contaron quedé de lado. Pero no sabía. En realidad el ingreso del termo y mate... Yo recuerdo porque yo hice una campaña para que ingresara el termo y mate al Parlamento. Claro, recuerdo que nadie entraba. Nadie. Y hacía apuestos quién iba a ser el primero. Lo recuerdo porque ya estábamos al aire nosotros cuando en el Frente Amplio, en la rueda de Mariando. Recuerdo Pitalúa, yo Alberto, qué sé yo. Recuerdo que fue una asamblea general que no entró en una cámara. Recuerdo esos detalles. Bueno, era la época que únicamente Omar Gutiérrez y luego este humilde servidor en TV Libre iban a la tele con un termo y mate, porque estaba mal visto. Ahora están todos con termo y mate, porque los argentinos toman termo y mate. Entonces acá también le copiaron eso, en el seguidismo que hacemos cultural. Pero mirá que el tema del termo y mate lo he seguido muy de cerca. Yo no, pero... Sí. pero destaco a Valle, cuando el señor Valle tuvo la sabiduría de entregar a una distinguida presencia aquí en Uruguay un mate como obsequio, en contrapartida de otros colorados que veían con desprecio y pensaban que eran los izquierdistas que tomaban mate. A mí me pasó cuando me tocó presidir la Cámara en 2017. A ver. Entonces, claro, eso el tema era, a ver, ¿cuál es el regalo institucional que vos le das cuando viene alguien? Claro. O a un legislador, o no, quien fuera, una autoridad a fin de año. Un alguien importante. Bueno, y yo elegí vino.
Porque me parecía uruguayo, claro. que algo era bien... Sí. Tanat, tal vez. Sí, un vino que estaba bueno. Y tal, fue algo distinto, Claro. y cosas así. O, por ejemplo, el Día de la Mujer, que siempre se hacen atención y demás, mermeladas artesanales. El tema del mate ahora ya es muchísimo más habitual. Ujú. Algunos tienen la picardía de poner, viste, el pegotín. Sí, sí. Cuando va a hablar alguien y tienen el termo ahí y sale la publicidad por Mira, internet mira. de toda su lista o lo que quiera poner ahí. Claro. Eh, Que lo que hacen los canales ahora. claro, Toman todos mate porque le ponen un pegotín al termo. exacto, eso le aprovecharon la jugada con esa. Pero a mí me parece bien, me parece bárbaro. Lo que no lo había registrado, si vos me preguntas de memoria, que no tengo registro tuyo, Sí. me suena o como que esto debe haber empezado del 2000 en adelante, Ujú. pero no lo tengo registrado. En la primera legislatura que yo estuve, Sí. 95-2000, puedo asegurar que nadie tomaba No, mate en nadie, sala. no. Nadie. Son esos códigos raros. Es como tomar el tecito. Y todos no, pero unos cuantos tomaban whisky y tomaban vino en las tazas. Algunos le ponían- Hasta que algunos lo sancionaron incluso en una jugada muy malévola. Que fue un blanco, sí, yo lo recuerdo también eso. Porque todo el mundo sabía que varios tomaban. Y a este lo agarraron con el vino y lo escracharon públicamente. Sí, Ya no pasó. está con nosotros, no lo voy a nombrar. No está con nosotros, un personaje de Un aquello. personaje muy querible, sí. Un personaje de aquello. Bueno. Ya conté también una vez que yo no sabía esto. Para terminar con algo folclórico. Porque en realidad es un dirigente sindical, Patita Beltrán. Sí, claro. El Obelisco, 18 de julio. Era el velorio de Raúl Sendic. Una multitud. Sí, claro. Allí. Patita estaba con un grupo de gente. Alberto, vení, tomate un mate. No. Al rato. Alberto, vení, tomate un mate. No, la verdad. Alberto, vení, te digo, yo tomate un mate. Digo, está bien, voy a tomar un mate. A ver ¿Qué pasa con este mate? El termo era grapa con limón. Mirá, una picardía. Una picardía también permite eso. Mirá que va. Maya, como siempre. Bueno, gracias por la oportunidad. Un gusto. Y bueno, con todas las ganas, muchas gracias. Haber compartido el mate contigo esta mañana y la charla y la reflexión. Muchas gracias. Me quedo pensando en muchas cosas que... Tratamos de poner alguna cantidad de cosas como para que la gente se quede pensando. Sí, esa es la idea. En un titular, ¿qué es lo mejor que tiene las piedras? Ya que tanto en bromas con las piedras. A ver, dale. Bueno, un titular. Te lo voy a contestar así. ¿Sabéis quién es el único que ganó en las piedras que no era de las piedras? ¿Quién es? Artigas. Los demás perdieron todo ahí. Chao, se reímos con esto. El diputado José Carlos Maya esta mañana con nosotros, gente, aquí en Amarianto.